Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Hoy lo que vamos a ver es un tema nuevo, pero involucra todos los temas anteriores. Este tema se llama isomería. ¿Qué son los isómeros? Los isómeros son un tipo de compuesto que tienen la misma fórmula estructural entre sí, pero tienen diferentes fórmulas desarrolladas, es decir, van a tener un distinto nombre y UPAC. Se aplica a todos los compuestos y hay distintos tipos de isómeros que son los que vamos a empezar a ver ahora. Bueno, como les decía, el tema se llama isomería. Y vamos a elegir un color. Isomería. Hay diferentes tipos de isomerías. No viene al caso la clasificación, se las voy a dar. Lo importante es que todos son isómeros. Hay isomería de cadena, hay isomería de posición, hay isomería de función y hay isomería geométrica y otros tipos. Nosotros vamos a hacer hincapié en estas tres: cadena, posición y función. Para eso lo primero que vamos a hacer es definir lo que es un isómero. Isómero son compuestos cuya fórmula estructural es la misma, pero al desarrollarla se obtienen compuestos distintos, por ende, con otro nombre y UPAC, con otro nombre y UPAC. Es decir, los isómeros, para que lo vean con un ejemplo de la vida real, serían como gemelos, como los gemelos. Son personas distintas, se llaman distintos, pero tienen una cosa en común que es su matriz, su fórmula estructural. Para que lo entiendan claro, les voy a hacer un ejemplo. Fíjense esto. Yo voy a escribir el butano, algo simple. Vamos a escribir una cadena de 4 carbonos, 2, 3, 4 carbonos lineal, se llama butano. Voy a completar con hidrógenos. Acuérdense que alrededor de cada carbono van 4 hidrógenos. En este caso, 4 hidrógenos no, 4 uniones posibles de ligar. El carbono número 1 gastó una unión, por ende admite 3 hidrógenos más. Este admite 2 porque gastó 2 uniones. Este admite 2 y el carbono terminal admite 3. Eso es un butano. Si yo escribo la fórmula estructural del butano, ¿qué es la fórmula estructural? Cuento directamente la cantidad de átomos que presentan. ¿Cuántos carbonos hay? Hay 4. 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? Tengo 3 en cada punto, o sea, son 6, y 4 en el medio, 6 y 4, 10. La fórmula estructural del butano es C4H10. Bien. Ahora, yo puedo escribir otro compuesto que presente C4H10, es decir, que tenga 4 carbonos y 10 hidrógenos, y que no sea butano. ¿Cómo? Por ejemplo, puedo modificar la cadena. En vez de hacer una cadena de 4 carbonos, la puedo hacer de 3 y ramificarla. En este caso, tengo que elegir para nombrarlo la cadena principal, que es esta. Esto es un propano y este es el sustituyente, que es metil. El compuesto este se va a llamar 2-metilpropano. ¿Sí? Y completo con hidrógenos. Bueno, aquí van 3, acá otros 3 y acá va 1. Contemos. 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, hidrógenos 3, 6, 9, 10. Fíjense que representa la misma, son compuestos distintos con distintos nombres UPAC, pero tienen la misma fórmula estructural. Es decir, entre estos dos compuestos se produce isomería, por ende ellos son isómeros.
un isómero del butano es el 2-metilpropano y un isómero de 2-metilpropano es el butano, por ejemplo. Eso es la parte que necesitan entender para hacer isomería. Un compuesto no presenta siempre un isómero, puede presentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, depende de la complejidad de la molécula más. Lo interesante de esto es que sepan un concepto para poder desarrollarlos. Este isómero que yo desarrollé está dentro de isómeros de cadena. ¿Por qué? Porque cambió el nombre de la cadena principal. Acá era butano y acá pasó a ser propano. Eso es un isómero de cadena. Ahora vamos a tratar de hacer isómeros de posición. ¿Qué es un isómero de posición? Básicamente es lo mismo, pero en vez de modificar la estructura de la cadena, cambiamos la posición del grupo funcional. Por ejemplo, este compuesto de aquí es un alcohol de 4 carbonos, 4 se llama butano. Bueno, como es un alcohol, se va a llamar butanol, con la terminación 1-butanol. Completamos con hidrógenos, igual que el anterior. 3, 2, 2, y acá gastó 2 uniones, necesita 2 hidrógenos más. Fórmula estructural, carbono 4, porque tengo 4 carbonos. Hidrógenos tengo 3, 5, 7, 8, y 2 de acá 10, hidrógeno 10, y oxígenos 1. Bueno, fíjense que yo puedo cambiar la posición del grupo funcional alcohol y obtener un compuesto diferente. Esperen que lo voy a hacer en celeste. 1, 2, 3. Mantengo la misma cadena y paso el alcohol a la posición 2. En este caso, número desde abajo y completo con hidrógenos. Cuento la cantidad de carbonos del segundo compuesto, son 4. Cuento la cantidad de hidrógenos, 3, 6, 7, 8 y 2 de acá, 10. Y cuento el oxígeno, 1. Bueno, los dos compuestos presentan entre sí la misma fórmula estructural, pero tienen distinto nombre. Uno es 1-butanol y el otro 2-butanol. Entonces son isómeros. ¿Sí? Bueno, estos serían isómeros de posición. ¿Por qué? Porque yo modifiqué la posición del grupo estructural. Pasó de posición 1, acá, a la posición de este, que es 2-butanol. Pasó a la posición 2. Eso es un isómero de posición. Y los terceros isómeros que quedaron por hacer eran los isómeros de función. Acá hay que cambiar directamente de grupo funcional. Para eso les voy a dar una pequeña lista para que sepan entre qué y qué se dan los isómeros de función. Se dan entre alquenos y cicloalcanos. Se dan entre alquinos y cicloalquenos. Entre alcoholes y éteres, entre ácidos carboxílicos y ésteres, y entre aldehídos y cetonas. Básicamente, entre estos se presentan isomería. Vamos a hacer uno para que les quede claro. Cualquiera podemos hacer. Vamos a hacer 1 o 2 ejemplos. Supónganse, vamos con el último, aldehídos y cetonas. Yo escribo un aldehído. 1, 2, 3 carbonos. 4 carbonos, 5 carbonos. Planteo el grupo aldehído y completo con hidrógenos. Determino su fórmula estructural. Carbonos tiene 5. Hidrógenos tengo 3, 5, 7, 9 y 1, 10. Hidrógenos 10 y tengo un oxígeno. 5 carbonos, 10 hidrógenos y un oxígeno. Esto es un aldehído. Para ser exacto es el pentanal.
5 carbonos pentano y los aldehídos terminan en al, pentanal. ¿Sí? Bueno, y yo les dije acá que los aldehídos son isómeros de función de las cetonas. Entonces, lo que debo escribir es una cetona que presente 5 carbonos. Ahí acabo de hacer una. Escribo el grupo cetona y completo con hidrógenos. 3 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos y 3 hidrógenos. Y si los cuento son 5 carbonos, 1 oxígeno, hidrógenos 3, 5, 7 y 3, 10. O sea que los dos cumplen con la misma función. Esta que está acá es la 2-pentanona. Vamos a ponerle nombre. 2-pentanona. Fíjense que los compuestos no necesariamente van a tener un isómero, pueden tener varios. Yo podría haber escrito, bueno, estos entre sí son isómeros, ¿no? Isómeros de función, para ser exacto. ¿Por qué? Porque cambia de aldehído a cetona dentro de estos parámetros que están acá. ¿Sí? Pero yo podría haber escrito otra cetona, no la misma. Siempre que mantenga 2, 3, 4, 5 carbonos, el grupo cetona, en vez de poner en una posición 2, lo escribo en una posición 3 y completo. Fíjense que cumple exactamente lo mismo. Nada más que no se llama 2-pentanona, se llama 3-pentanona. O sea que este que está acá también es isómero. Acá escribí 3 isómeros diferentes del pentanal, o 3 de la 2-pentanona. Escribí más isómeros. Y hay más, porque yo acá estoy trabajando o pensando isómeros de función, pero yo puedo mezclar. No necesariamente tienen que ser de función los isómeros. Puedo hacer mezcla de función, con posición y con cadena. Hay muchas posibilidades. Vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo desarrollarlos y hallar varios tipos de isómeros. Imagínense en este compuesto. Cinco carbonos y un grupo alcohol. Nombre, pentanol. 1-pentanol. Completo con hidrógenos. Bueno, ahí tengo completado. Voy a tratar de hacer isómeros de este. Otro podría ser 2, 3, 4, 5. En vez de poner en el 1, lo pongo en el 2, el pentanol. Otro podría escribir en el 3. Este sería 2-pentanol. Este 3-pentanol. Después podría empezar a ramificar. Podría ser una cadena de 4 carbonos con una ramificación y un alcohol. O sea, esto sería 2-metil, 1-butanol. Podría ser un butanol ramificado así. O sea, sería 3-metil, 2-butanol. Podría ser éteres. ¿Por qué? Porque los éteres son isómeros de isómeros de función de los alcoholes. Podría ser este. Etano, oxipropano. Etano, oxipropano. Podría ser otro. Butano, oximetano. Butano, oximetano. Fíjense que todos cumplen. Voy a completar hidrógenos acá. Tengo 3 acá, 3 acá, 2 acá, 2 acá y 2 acá. La fórmula eran 5 carbonos. Tengo los 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 oxígeno. A hidrógenos eran 3, 6, 2, 4, 6. 6 y 6 son 10 6 y 6, 12 hidrógenos. Yo no los conté, pero en el original, que es este, el 1-pentanol, vamos a escribir la fórmula general. Son carbono
5, tengo 5 carbonos, hidrógenos tengo 3, 5, 7, 9, 10 y 2, 12. Hidrógeno 12, oxígeno 1. Y fíjense que es exactamente lo mismo de acá. Carbono 5, hidrógeno 12, oxígeno 1. Y así con todos los intermedios que yo no completé. Y así puedo seguir haciendo. El problema de los isómeros es que tienen que tener cuidado en no hacer el mismo compuesto escrito de otra manera, ¿sí? Por ende tiene que tener distinto nombre. Fíjense, voy a volver un cachito atrás. Sobre estos que escribí acá. Yo podría escribir este compuesto. Observen. Carbono, 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 carbono. Esperen que borro esto. Carbono, carbono y poner el OH acá. Este compuesto. Pero este compuesto que está acá, si lo miramos bien, es diferente a los dos anteriores, pero tiene el mismo nombre. O sea, no va a ser un isómero. ¿Por qué? Si yo elijo la cadena principal es esta. ¿Cómo se llama? 1, 2, 3, 4. Esto se llama butanol. ¿Sí? 1 butanol. Y tiene un sustituyente en el carbono 2. O sea, es el 2-metil 1 butanol. Y fíjense que es igualito a este. O sea que este compuesto de acá no es un isómero. ¿Por qué? Es el mismo. O sea, si lo hacemos al ejemplo de los gemelos, un gemelo tiene un hermano, pero ese gemelo no es hermano de sí mismo. Esto es lo mismo. Este compuesto, a pesar de que está escrito distinto, tiene el mismo nombre que uno que ya estaba escrito. Entonces, no es isómero, es el mismo escrito de una manera más rebuscada. Eso es lo que tiene que tener cuidado. Los compuestos no tienen infinita cantidad de isómeros, tienen un número limitado. Ahora, yo ese número limitado lo puedo escribir de 1000 formas, pero no voy a encontrar isómeros distintos. El objetivo de este trabajo, de esta enseñanza, es que encuentren isómeros distintos. ¿Cómo van a verificar que son distintos? Simplemente porque presentan distintos nombres IUPAC. Acuérdense que los nombres IUPAC son nombres unívocos, o sea, es único para un solo compuesto, siempre y cuando apliquen bien las reglas, ¿no? Bueno, esa es la explicación del tema de hoy. Espero que lo hayan entendido y que practiquen. Después les voy a mandar un TP para realizar. Buena semana y les mando un beso.